Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Antes del amanecer. Al norte de Pardu, había una colina ligeramente elevada donde los árboles crecían escasamente. El ejército de Bigauche de 3000 liderado por Hilda Kertész estaba en esa colina. Cerca de 50 jinetes miraban en todas direcciones desde la colina, y los soldados restantes descansaban al pie de la colina. Tal como Urs pensó, no pasaron por la carretera, avanzaban a través de las montañas y colinas utilizando trineos. Muy por encima de ellos, el sol blanco y oscuro del invierno descendía lentamente hacia el cielo occidental. El cielo casi sin nubes contemplaba el sol con un azul sombrío. Todavía una cucú y media hasta que caiga el día, Hilda, quien estaba de pie a la vanguardia de los soldados, miró hacia el cielo y murmuró con una cara difícil. Llevaba una armadura en su figura alta, se sostenía el casco bajo el brazo y una espada colgaba de su cintura. Aunque su rostro bronceado y finamente cincelado estaba lleno de ira y determinación sobrenaturales, también se podía ver la fatiga. Desde que se fue de Bigauche hace 10 días, dejó que sus soldados descansaran diligentemente, pero el propio Hilda apenas pudo descansar. Originalmente era el dueño de una disposición tan audaz que podía dormir profundamente incluso en un campo de batalla, pero esta vez no había dormido tanto. La sensación de dolor y culpa hacia su asistente que perdió su vida, la ira hacia el conde Pardu y la desconfianza hacia el rey. Todas esas emociones se fundieron, combinaron y sobreexcitaron a Hilda. Mientras miraba el sol que iluminaba débilmente el suelo, Hilda reflexionó sobre algo. Si avanzamos hacia el sur de esta manera, entraremos en Pardu. Hasta ahora, pudieron marchar sin que nadie se interpusiera en su camino. Sin embargo, no iría tan bien desde aquí en adelante. Los soldados de Eugene deberían bloquear su camino para proteger a su señor. Además, no había duda de que los nobles vecinos a los que el rey les había ordenado aparecerían como soldados destacados para detenerlos. En realidad, el soldado enviado en reconocimiento había visto a las tropas atravesar la carretera cercana. Según el informe del soldado, esas tropas parecían levantar la bandera de Sirnitra y la bandera de batalla de Libes. No había nadie entre sus soldados en la parte norte del reino que no conociera la bandera de batalla de Libes, que dibujaba una curva dorada en un vívido fondo púrpura. Entonces, no pensó que los soldados cometieron un error. Entonces, significa que es Vanadisdono quien me está persiguiendo, En este momento, Hilda no había notado la existencia del ejército de Leitmeritz dirigido por Ellen. Al ver la fogata y el humo desde las montañas y colinas, captó la cantidad aproximada de enemigos y su posición, pero pensó que todos ellos eran solo el ejército de Libes. Él engañó su juicio sobre el hecho de que había tantos soldados del ejército de Leitmeritz como el ejército de Libes. Si la unidad de reconocimiento se hubiera acercado a las tropas enemigas más cerca, podrían haber visto la bandera de batalla de Leitmeritz, que dibujaba una espada de plata sobre un fondo negro. Pero Hilda, en lugar de recopilar información sobre el enemigo, dio prioridad al hecho de que tenía que darse prisa y no ser descubierto por el enemigo. Además, su yo actual estaba cansado y también carecía de compostura. Ni siquiera consideró el hecho de que, aparte de Elisabetta, otra Vanadis vendría con su ejército. Hilda ordenó a su asistente que estaba a su lado y llamó a 3 subordinados. Cada uno de ellos, aunque tenía suficiente habilidad como un guerrero, también poseía la capacidad de poder comandar 1000 soldados. Hilda había dividido a los soldados debajo de él en 3 escuadrones y se los había confiado a cada uno. Cuando los subordinados se reunieron, Hilda les contó el plan desde aquí en adelante. Acamparemos aquí hoy. Cuando finalice el día, nos dirigiremos a la carretera más cercana y desde allí nos dirigiremos a la ciudad de Litomil, donde se encuentra el conde Pardu. Para evitar un encuentro con el enemigo hasta ahora, se atrevieron a desviarse de la carretera y avanzaron por las montañas y colinas. Pero, tal como se esperaba, la marcha hacia la carretera mantenida era más rápida. Allí, los soldados también avanzarían sin cansarse demasiado. Además, cerca de Litomil, donde estaba la mansión de Eugene, no había montañas y colinas conspicuas. Tenían que ir hacia la carretera en alguna parte. Su excelencia, ¿no deberíamos avanzar por aquí durante toda la noche? Hemos llegado tan lejos sin que los soldados se retiren y tampoco estamos tan cansados. Mostraremos nuestra voluntad al bastardo cobarde que usó veneno. Uno de los subordinados expresó una opinión asertiva en una voz poderosa. El hecho de que su marcha no fuera lenta y no sufrieran abandono de soldados mientras avanzaban audazmente a través de las montañas y colinas también mostraba el alto nivel de la capacidad de Hilda. Hilda dirigió su mirada hacia los otros 2.
Al recibirla, uno de ellos abrió la boca. Estoy de acuerdo con él. Aunque todos somos de Sted, estos alrededores no son tan fríos como el norte donde vivimos. Pienso que podemos avanzar incluso si el día se acaba. El último permaneció en silencio, pero él claramente asintió con la cabeza. Esto significaba que él era de la misma opinión que los otros dos. Sin embargo, Hilda negó con la cabeza al consejo de sus subordinados. Tengan en cuenta que aquí ya es el territorio del conde. No estamos familiarizados con la geografía. No deberíamos actuar imprudentemente. Pero escuché que el conde Pardo es una persona que carece de experiencia en la guerra. Incluso si él ha ideado algún tipo de trampa, no hay forma de que podamos caer en ella. El enemigo no es solo el conde Pardo. Ante la voz aguda de Hilda, los subordinados se sobresaltaron y quedaron boquiabiertos. El ejército de Libes liderado por la isgrifa, Elisabetta Fomina, estaba cerca. Solo mirando a Hilda con gran honor en la valentía como el comandante supremo, los soldados de Bigauche estaban acostumbrados a luchar. Independientemente de si el enemigo eran los soldados de Libes, tenían la actitud mental de luchar sin retroceder ni un paso. Pero incluso para ellos, la existencia llamada Vanadis era grande. La figura de la Vanadis de pie en la vanguardia de los soldados, empuñando libremente su virat y derribando a todos los enemigos, era objeto de asombro y aspiración. Del mismo modo, Hilda conocía demasiado bien la fuerza de Elisabetta. Esto era porque le había enseñado lo básico de la espada antes. No dudaba del hecho de que la Vanadis Laciris por sí sola podría ser un partido contra 1000 soldados. Incluso los soldados dirigidos por ella probablemente mostrarían más poder que antes. Aunque su ejército era un tercio del número del suyo, ella era un oponente contra quien él no podía ser descuidado. Entiendo que son impacientes. Pardo está a la vuelta de la esquina después de todo. Pero es precisamente por esta razón que debemos movernos con cuidado. Las palabras de Hilda parecían persuadirle a sí mismo en lugar de amonestar a sus subordinados. Comiencen con la preparación para acampar a la vez. Y luego, envíen unidades de reconocimiento en todas las direcciones. Debemos confirmar si no hay ningún enemigo cerca antes de que el día caiga por completo. Cuando los tres subordinados se inclinaron simultáneamente, salieron corriendo para ejecutar las órdenes del comandante supremo. Luego, fue después de Mediacocu que hubo informes de las unidades de reconocimiento. Se trataba de cuando el ejército de Bigauche terminó la instalación de su campamento. Hilda recibió los informes en la tienda para uso del comandante supremo. Informo. Desde aquí hacia el norte, a las 5 Belsta, descubrimos tropas que sumaban cerca de 1000 soldados. Están alzando la bandera de Sirnitra y la bandera de batalla de Libes. Así que Vanadisdono ya llegó hasta allí. Un escalofrío recorrió la espalda de Hilda. Rápidamente dibujó el mapa de los alrededores en su cabeza. 5 Belsta, 1,5 km. Si había caballería, era una distancia de menos de media cocu. Cuando Hilda se levantó, salió de la tienda con pasos tranquilos. Para no preocupar a los soldados también, tenía que esforzarse por un discurso y un comportamiento compuestos. El cielo que miró comenzó a teñirse con la puesta del sol. Un azul índigo y un bermellón dividían el cielo, el rojo brillante era deslumbrante para los ojos a medida que avanzaba hacia el oeste y la oscuridad se espesaba a medida que avanzaba hacia el este. La línea de cresta de la montaña que se extendía más hacia el oeste se iluminó con una luz dorada, pero la montaña en sí era negra como una sombra. Al desviar la mirada hacia el este, la llanura cubierta de hierba seca tomaba el sol poniente y se veía rojiza. ¿No es un cielo muy hermoso? Es una pena que la persona que ambos admiramos es solo un hombre. A Hilda, quien dijo una broma pobre, el subordinado que estaba a su lado le hizo una broma. Con el debido respeto, Su Excelencia. Considero que las mujeres que piensan admirar una puesta de sol son muy pocas. Lo que la mayoría de las mujeres piensan al ver el atardecer probablemente son la cena y el clima de mañana. Es por eso que aún estás solo a pesar de que tienes 30 años. Hilda se encogió de hombros y rió. Los soldados que escucharon sus intercambios cerca también se rieron sin reservas. No había nadie entre ellos que estuviera insatisfecho con este envío de tropas. Solo había personas que tenían a Hilda en alta estima y le seguirían gustosamente si daba órdenes. Por lo tanto, se habían abierto paso hacia las montañas y colinas incluso en esta temporada. Mientras observaba las condiciones de los soldados, Hilda estaba pensando en algo completamente diferente en su cabeza. Después de un poco menos de media cocu, el día se hundirá por completo. Incluso si el ejército de Libes acorta la distancia, ya no estarán en un estado en el que puedan luchar. Pero era problemático que el ejército de Libes estuviera en el norte. Si el ejército de Bigauche se dirigía hacia Pardu tal como estaba previsto, se encontrarían en la situación en la que estarían de espaldas al ejército de Libes. Si el conde Pardo organiza a sus tropas y las dirige hacia aquí, estaremos atrapados en una pinza desde el frente y la espalda. Debo evitarlo. Hilda inmediatamente sacó una conclusión. De espaldas a la risa de los soldados, dio órdenes a su asistente mientras regresaba a la tienda. Envía un mensajero al ejército de Libes.
Prepara a los soldados para que puedan luchar en cualquier momento. 4 días después del consejo de guerra con Ellen, el ejército de Libes atrapó la figura posterior del ejército de Bigauche. Por cierto, habían encontrado al ejército de Bigauche varias horas antes que el ejército de Bigauche los descubriera a ellos. Pensar que llegaron hasta ese lugar, debería decir tal como se esperaba de Hilda Sama. Elisabetta, quien escuchó el informe de la unidad de reconocimiento, murmuró con admiración. Si fueran otro día más tarde, el ejército de Bigauche probablemente habría entrado en el territorio de Pardu. Fue algo estrecho. Es tu mérito, Urs. A caballo, Elisabetta miró a Urs quien estaba en el costado. El joven solo hizo una reverencia. Como estaban los ojos de los soldados, evitó una reacción sobresaliente. Elisabetta también lo entendió. Luego miró hacia adelante sin preocuparse por Urs más de lo necesario. De todos modos. Se le ocurrió a él cuando estaba trabajando como un mozo de cuadra. Urs lo dijo así, pero ¿era verdad? Tigrebur Mudborn es el hombre que mató al duque Thenardier y ganó la guerra civil de Bruñe. Incluso si hubiera perdido su memoria, esa habilidad podría no haberse perdido. Elisabetta negó violentamente con la cabeza y negó ese pensamiento. Él no es tigre. Él es Urs. Si ella misma no lo pensara así, entonces probablemente no podría hacer que otros lo creyeran. Vanadisama. Enviamos un mensajero al campamento de su excelencia el duque. Aún no. Hay algo que se puede hacer primero. Como Nom le preguntó, Elisabetta respondió así. Ajustando las filas de su ejército, ordenó enviar unidades de reconocimiento a los alrededores e investigar las características geográficas. ¿Se convertirá en una batalla? No lo sé. Con una mirada severa, Elisabetta respondió la pregunta de Nom. No sé qué pasará. Y tampoco será extraño incluso si algo sucede. Es un campo de batalla, no. No importaba qué tipo de pasado tenía, incluso si tenía un rostro adecuado para su edad, Elisabetta era una Vanadis. Nom hizo girar su caballo y dio instrucciones a los soldados. Al ver al caballero canoso irse, Elisabetta murmuró en su boca. Si es el habitual Hilda Sama, será bueno incluso sin pensar en tal cosa. Según lo que escuchó del mensajero del Palacio Real que le pidió esto a ella y a Ellen, fue cuando Hilda estaba en su mansión en la capital que le dieron el vodka envenenado. Y él, quien perdió a su ayudante, regresó a su territorio Bigauche apresuradamente, reunió soldados y preparó armas, comida y provisiones. Me pregunto cuántos días tomará desde la capital Silesia a Bigauche. Suponiendo que sean 10 días de ida y vuelta, si uno prepara sustitutos de caballos y se apresura, es probable que se reduzca hasta 3 o 4 días. Las carreteras que conectaban los territorios de aquellos con el rango de duque y la capital deberían mantenerse. Hilda sobresalía en la equitación y también tenía resistencia. Incluso tenía activos que podían suministrar varios caballos inmediatamente. Si le apetecía, también podía seguir montando a caballo todo el día y la noche. En cuanto a Elisabetta, la pregunta era por qué Hilda regresó deliberadamente a su territorio mientras estaba en la capital. No que lo mejor que podía hacer, era ir a la mansión del conde Pardu y culparlo, o apelar al rey que estaba en la capital. Pero Hilda no eligió ninguno de estos. Regresó a su territorio, reunió soldados y en este momento iba a atacar el territorio del conde Pardu. No tomaría solo tiempo y esfuerzo. Sin importar qué tipo de resultados resultaran y asumiendo que el reino se confundiría, Hilda no escaparía de las críticas. ¿Fue incapaz de hacer un buen juicio o había alguna otra razón? Elisabetta no sabía en qué estado de ánimo estaba Hilda. También debería tener en cuenta el hecho de que él podría juzgarla como una enemiga y atacar de repente. Como ella no entendía, Elisabetta estaba observando la situación del ejército de Bigauche y manteniendo una distancia de 5 Velsta, mientras se preparaban para que pudieran entrar en una batalla en cualquier momento. Fue aproximadamente un poco menos de media coucou hasta el final del día que el mensajero del ejército de Bigauche se presentó ante el ejército de Libes. Fue el mismo momento en que el ejército de Libes estaba estableciendo su campamento. Si ocurriera una batalla, se interpondría en el camino, por lo que habían pospuesto el armado del campamento hasta el último minuto, pero mirando el cielo que comenzó a oscurecerse, comenzaron a trabajar de mala gana. Después de que el mensajero puso su arma en custodia, lo dejaron pasar, yendo frente a Elisabetta todavía a caballo. Hombre de Bigauche. Me alegro de que hayas venido. Bajo el cielo que aumentaba gradualmente la oscuridad con vistas al mensajero a caballo, Elisabetta sonrió magníficamente. Por cierto, Urs estaba colgando una antorcha con fuego junto a ella. No lo hizo porque era su deber empuñar una espada cuando se debiera. El mensajero de Bigauche se inclinó respetuosamente y transmitió la demanda de Hilda después de expresar un saludo formal. Nuestro señor, su excelencia el duque quiere una discusión con Vanadisama. Por favor, me gustaría que se la concediera. Después de que Elisabetta sintiera generosamente, ella estableció 2 condiciones. Que ambos solo podían llevar 2 asistentes y que tendrían la discusión en un lugar exactamente en medio de ambos ejércitos.
Una vez que el mensajero regresó al ejército de Bigauche, apareció de nuevo ante Elisabetta después de media cocu. Su excelencia el duque ha estado de acuerdo con el lugar de la discusión. Pero acerca de los asistentes, él dice que le gustaría que ambos y él vinieran con al menos 50 hombres de caballería. En la tienda, Urs, quien estaba al lado de Elisabetta, tenía los ojos muy abiertos. Pensó que el duque era sorprendentemente cauteloso. Sin embargo, Noam, quien estaba al lado del joven, permaneció calmado como si esperara esa demanda, y la vanadiza quien servía también respondió con una sonrisa graciosa. Sí. No me importa. Cuando el mensajero del ejército de Bigauche regresó, Elisabetta miró hacia sus dos asistentes. Urs. No. Solo ustedes dos me acompañarán. Tratará de persuadir a su Alteza el Duque. Cuando Urs lo preguntó para comprobar, ondeando su cabello rojo al viento teñido de frío, la vanadisla Siris mostró una sonrisa solitaria. Me gustaría si es posible. A juzgar por el hecho de que llegó hasta aquí a esta velocidad, la determinación de Hilda Sama es firme. Por lo tanto, sería mejor no esperar demasiado. La discusión se llevó a cabo exactamente en medio de ambos ejércitos. No instalaron una carpa como en el momento del consejo de guerra entre Elisabetta y Ellen. La única luz era la llama de las antorchas sostenidas por los soldados y el brillo de la luna y las estrellas incrustadas en el cielo nocturno. Elisabetta, acompañada solo por Urs y Noam, fue allí. Por supuesto, hubo muchos soldados que se opusieron a esto, pero la Vanadis los convenció personalmente. Hilda Sama seguramente llevará 50 hombres de caballería. Si tuviera que tomar el mismo número que él, definitivamente habría personas que no podrían soportar la tensión y se desatarían. Por lo tanto, para no estimular al enemigo, solo iremos los tres. Si lo entienden, despídanos tranquilamente. Aún así, varios soldados siguieron diciendo, lléveme al menos a mí, por unanimidad, pero mientras los miraba con sus ojos de diferentes colores, se quedaron callados. Más que una persuasión, era más como una coerción. Cuando Elisabetta y compañía llegaron al lugar acordado de esa manera, Hilda, acompañado por 50 hombres de caballería, ya estaba esperando. La llama de antorchas que sostenían permitía que las sombras de 50 jinetes emergieran en la oscuridad. Para Urs, quien involuntariamente endureció su cuerpo, Non casualmente acercó su caballo y le susurró. ¿Recuerdas lo que Vanadis Sama dijo antes de venir aquí? Urs solo movió sus ojos hacia Noam y asintió. No me importa si se escapan si son obligados. Elisabetta se lo dijo a Urs y Noam. También dijo que ya fueran 50 o 100 soldados, podría manejarlos por sí sola. Urs pensó que probablemente no era una mentira. La figura de Elisabetta, quien derribó a la mayoría de los piratas en un instante en el momento en que se encontraron por primera vez, permaneció vívidamente en su memoria. Noam acercó su boca a su oreja y continuó hablando. Escucha. Si algo sucediera, deberías volver corriendo al campamento sin mirar hacia atrás. No tienes que preocuparte por Vanadis Sama o por mí. Pero yo. Si no te escapas primero, yo no podré escapar dependiendo de la situación. Además, sería mejor que no hubiera un aliado para que Vanadis Sama blandiera su látigo. Noam dijo en un tono que planteaba como una broma. Mientras Urs se preguntaba hasta qué punto hablaba en serio, la distancia entre Elisabetta e Hilda se estaba acortando. Vanadis Dono. Le agradezco por aceptar una discusión a pesar de tal tiempo. Me gustaría preguntar sin demora, pero ¿por qué estás aquí? La mirada del duque llevaba una agudeza como para cortar. Pero Elisabetta recibió la mirada de Hilda sin inmutarse y respondió. Deberías saber por qué, ¿verdad, Hilda Sama? Es para detenerle. ¿Conoces las circunstancias? Después de una breve pausa, Hilda preguntó. Elisabetta asintió. Entiendo sus sentimientos. Cuando Elisabetta le preguntó a Hilda el nombre de su asistente, ella oró a los dioses para que él, alma muerta, descansara en paz. Hilda se inclinó profundamente con una mirada triste. Te agradezco por orar por mi asistente. Ambos ojos de Hilda estaban llenos de un intenso espíritu de lucha cuando levantó la cara y lo dijo. Vanadis Dono. Dijiste que viniste a detenernos. Teniéndolo en cuenta, me gustaría preguntar. No puedes fingir que no nos viste. El duque en su mejor momento gritó, su voz temblaba. Finalmente vine hasta aquí. No atacaré pueblos o ciudades que no tengan nada que ver con eso. Derrotaré a los que se interpongan en mi camino, pero no les haré nada a los que no se resistan. Lo prometo en mi nombre. Así que, me niego. Sin espacio para su consideración, Elisabetta respondió de inmediato. La atmósfera se llenó de tensión y se puso pesada. Detrás de Hilda, varios sonidos de armaduras resonaron en sucesión. Los 50 hombres de caballería de Bigauche mostraban señales de que probablemente atacarían en cualquier momento. Urs tragó su saliva.
Él intercambió miradas con Noam, quien estaba a su lado. Aunque Noam frunció el ceño, inmediatamente se rindió y ambos asintieron. Elisabetta dijo que no le importaría si se escapaban, pero ni Urs ni Noam tenían ganas de huir, dejando a su señora. Agarrando una antorcha, Urs miró directamente a los 50 hombres de caballería. De repente, Hilda levantó la mano. Mientras miraba a sus soldados, rugió con una voz aguda. ¿Es la razón por la que están aquí el amenazar a un joven que ni siquiera tiene un arma? Solo porque Vanadisdono confía en nosotros, solo vinieron los tres. ¿Cómo se considerará el arte militar de Bigauche, que han construido sus líderes y compañeros de armas? No era en absoluto ruidoso, pero era una voz bien proyectada y llena de dignidad. Los soldados de caballería endurecieron sus cuerpos como si fueran golpeados por un trueno. El peligroso espíritu de lucha que llevaban desapareció de inmediato. Cuando Hilda se giró hacia Urs, él se inclinó. Me disculpo por mis subordinados. Están irritados por el largo viaje. No es algo que pueda resolverse con solo una disculpa, pero por favor, no puedes perdonarlos. Urs no respondió de inmediato, estaba mirando fijamente a Hilda con una cara sorprendida. Dejando de lado a Elisabetta, solo era un sirviente. Sin embargo, este duque inclinó la cabeza hacia él y se disculpó. ¿Por qué tal persona? Cuando Urs fijó su respiración, abrió lentamente la boca mientras elegía cuidadosamente sus palabras. ¿Puedo decirle algo a su excelencia el duque? Me llamo Urs y sirvo a la maestra. Vanadis-sama. Hilda asintió en silencio e instó a Urs. El joven tragó su saliva una vez más. Sintió no solo las miradas de Hilda y de los soldados, sino también las de Elisabetta y Noam alrededor de sus mejillas. Con su permiso, me gustaría preguntar. ¿No debería dirigirse la ira de su excelencia el duque al Palacio Real en la capital? Su Majestad el Rey también tuvo problemas hasta el punto de enviar a Vanadis-sama aquí. ¿Qué tal si primero llamas al conde para que vaya al Palacio Real, y en caso de que no se mueva, ir con los soldados otra vez? No puedo hacer eso. Hilda rechazó el recurso desesperado de Urs con una frase corta. Si no le importa, podría decirnos la razón. Tampoco puedo hacer eso. Esto era probablemente lo que significaba ser inaccesible. La expresión de Hilda era tan dura que la actitud que mostró hace un momento era impensable, y su tono también era frío. ¿Por qué? Urs sintió impaciencia e irritación. Hilda no se parecía a alguien a quien le gustara pelear. Sin embargo, parecía que él no tenía ganas de elegir una forma distinta de luchar. Aún así, Urs intentó aguantar, pero antes de eso se estiró una mano y se contuvo al joven. Suficiente, Urs. Lo hiciste bien. Fue de Elisabetta. Cuando Urs retrocedió, la Vanadis Laciris fulminó a Hilda y sus soldados con una sonrisa altiva. Si no quiere retirarse sin importar qué, no tendremos otra opción que luchar contra usted, Hilda-sama. Hacia la actitud de la Vanadis, Hilda ciertamente sintió su pensamiento, por favor, quiero que te retires. Además, respondió como un trozo de hielo con calma y frialdad. Lo dije antes, Vanadisdono. Tomamos espadas y lanzas, nos colocamos armaduras. Montamos caballos y vinimos aquí para pelear. Derrotaremos a todos los que se interpongan en nuestro camino. Incluso si eres tú. Incluso después de escuchar que no solo mis tropas, sino otros 5000 soldados se dirigen hacia aquí. A las palabras de Elisabetta, Hilda abrió mucho los ojos. Como era de esperar, 5000 era un número que no podía ignorar. Pero inmediatamente recuperó una expresión tranquila. Ya sean 5000 o 10.000, no cambiará lo que tengo que hacer. El silencio cayó. Las palabras para seguir hablando ya no salieron de la boca de las dos personas. Este silencio era para confirmarlo. Solo Urs mantuvo su irritación y estaba observando a los dos. Fue Hilda quien abrió la boca primero. Flotó una sonrisa y dijo: Buena suerte, Vanadisdono. Gracias. Obtendré la victoria de usted sin contenerme. Elisabetta también respondió con una sonrisa. Entonces, ella dio vuelta a su caballo. Vamos, ustedes dos. Urs y Noam siguieron a su señora. Mientras sentían en sus espaldas miradas como para sentir dolor. Así, la discusión terminó sin recortes. Hilda, quien vio al trío irse, regresó a su campamento seguido por los 50 hombres de caballería. En el camino de regreso a su campamento, el duque en su mejor momento puso una cara amarga todo el tiempo. Fueron las palabras de Urs las que le hicieron poner esa cara. Decir la razón, no hay manera de que pueda decirlo. Sobre el hecho de que dudaba del rey Víctor de Este. Lo que Urs sugirió, Hilda también lo había pensado hacía mucho tiempo. Tiempo.
Pero el enemigo era Eugene, a quien el rey eligió como el próximo rey. Incluso si él lo atraía, el rey definitivamente encubriría a Eugene. Incluso si él marchara a la mansión de Eugene, el resultado no cambiaría tanto. Impulsado por tal duda, Hilda regresó apresuradamente a su territorio bigauche. Esto se debió a que cuando decidió atacar Pardu, que era el territorio de Eugene, intentó resolver las cosas antes de que interviniera el rey Víctor. Hilda, quien regresó a su campamento, llamó a 3 subordinados en la tienda para uso del comandante supremo. Mientras les hacía preparar una mesa y un mapa, les dijo que lucharían contra el ejército de Libes. Contra esa isgrifa. Aunque los 3 subordinados no fueron cobardes, se estremecieron como si estuvieran bañados por el viento de la noche. Hilda se rió para aliviar su tensión. Soy yo quien luchará contra Banadisdono. Pueden estar tranquilos. Su excelencia, dijo usted que estará en la vanguardia. Uno de los subordinados abrió mucho los ojos. Sacudió la cabeza cuando quiso decir que era algo escandaloso. Su excelencia. Nuestro propósito solo debe ser el conde Pardu. Si puede dejar la lucha contra Banadisama para nosotros. Ustedes no tienen oportunidad de ganar contra Banadisdono. Interrumpiendo el ferviente discurso del subordinado, Hilda dijo claramente. Sin embargo, su expresión era seria. No sé si puedo ganar o no. Confío en una pelea de espadas, pero... El arma de Elisabetta era un látigo y una viral que solo una Vanadis podía manejar. Incluso si era manejada por su delgado brazo, mostraba un poder para romper fácilmente un escudo, cortar un casco y mandar a volar la armadura junto con su contenido. La espada de Hilda era una espada de acero que se le hizo por un pedido a un maestro herrero conocido incluso en el reino de Satzstein. Era una espada dura cuya hoja no sería cortada incluso si dividiera una armadura. Aún así, considerando que el oponente era Elisabetta, no parecía que pudiera estar completamente confiado. De todos modos, el oponente de Banadisdono seré yo. A cambio, quiero que te dediques a comandar a los soldados. Cuando uno de los subordinados preparó un mapa, Hilda explicó el plan. Cuando llegue la medianoche, dejaremos el campamento intacto y marcharemos hacia el sur. Hacia Pardu. Mirando a su alrededor las caras de sus subordinados, Hilda continuó. Esto será una distracción. El ejército de Libes vino para impedirnos ir a Pardu. Si vamos hacia el sur, definitivamente también se moverán. El propósito de dejar el campamento tal como estaba era para que el ejército de Bigauche marchara al amparo de la oscuridad de la noche mientras le hacía creer al enemigo que todavía estaban acampando. En el mapa, Hilda formó un arco con un dedo. Cuando el ejército de Libes se mueva, haremos un gran desvío para no ser notados por ellos y nos escabulliremos detrás de ellos. Lanzamos un ataque nocturno. Uno de los subordinados dejó que la tensión llenara su rostro y miró a su señor. El ejército de Bigauche había marchado durante toda la noche varias veces como parte de su entrenamiento. Estaban acostumbrados a actuar dentro de la oscuridad. Pero Hilda negó con la cabeza. Es lamentable, pero atacaremos al amanecer. Si era posible, Hilda quería lanzar un ataque nocturno. Sin embargo, el ejército de Bigauche no. Estaba familiarizado con la geografía de los alrededores. Aparte de si solo se movía, cuando se trataba de atacar, sería fácil crear confusión. Especialmente un ataque nocturno, en una situación en la que no estaban seguros de a dónde ir, era más probable que fallara. Sin decir que fueran encontrados por el enemigo y rechazados, las historias sobre personas que se perdieron en su camino y se encontraron con un accidente o historias de autodestrucción al matarse mutuamente por error eran apenas pocas. Suponiendo que el primer, segundo y tercer escuadrón se muevan por separado, atacaremos al ejército de Libes con 2 escuadrones. El escuadrón restante se mantendrá como fuerzas de reserva. Fuerzas de reserva. Los subordinados fruncieron el ceño respectivamente. Hilda asintió con una cara difícil. El ejército del conde Pardu puede aparecer en medio de la batalla. Además, el enemigo podría no estar limitado solo al ejército de Libes y al ejército del conde Pardu. Banadisdono dijo que 5.000 soldados se dirigían hacia aquí, pero no es un engaño para detener a su excelencia. El deber de Elisabetta era evitar que Hilda fuera al territorio de Pardu. Emitir una amenaza como «tenemos un gran ejército» por tales negociaciones era un viejo truco. Yo también lo creo. Pero no puedo negar la posibilidad de refuerzo o una fuerza desprendida, aunque el número 5.000 es una exageración. Nuestro propósito es, para el final amargo, el conde Pardu. Banadisdono y el ejército de Libes son enemigos poderosos, pero me gustaría hacerlo, si puedo mantener una potencia militar, me gustaría hacerlo. Como si alentara a sus subordinados, Hilda continuó en un tono brillante. Aún así, contra los 1.000 soldados del ejército de Libes, tendremos 2.000. Mientras llamo la atención de Banadisdono, los derrotarán. Si el ejército es parcialmente destruido, incluso Banadisdono se retirará. Los 3 subordinados se inclinaron a su señor. Como Hilda decidió como comandante supremo el cómo luchar, solo lo seguían. Además, también tenían el orgullo de no perder contra el ejército de la Vanadis.
Para avanzar en los preparativos de la guerra, salieron de la tienda a un ritmo rápido. Como marchaban a medianoche, tenían que dejar descansar a los soldados por turno sin demora. Aparte de eso, también había muchas cosas que tenían que hacer. Hilda, quien ahora estaba solo en la tienda, miraba en silencio el mapa del escritorio. Cuando la luna se elevó en el cielo, el ejército de Bigauche terminó los preparativos de inmediato. Prepararon caballos con tablas y sus cascos también fueron envueltos con ropa. Mancharon las armaduras y las lanzas con tierra para evitar que brillaran a la luz de la luna. Los soldados se habían puesto un abrigo más sucio en sus sucias armaduras. Además, tenían una cuerda larga por cada 10 personas. Como no había luz, desorganizaron su formación y caminaban mientras agarraban una cuerda para no perderse. Dejando atrás un pequeño número para un grupo de exploradores, un poco menos de 3000 soldados se movieron. Varias personas miraban con nostalgia la fogata que seguía ardiendo brillantemente. Bajo la luz de la luna y las estrellas, los soldados de Bigauche caminaron en silencio por el prado mientras tiraban de sus caballos. Por mucho que caminaron, la luna y las estrellas no cambiaron de forma. La sombra de las montañas vistas a lo lejos tampoco cambió. Las riendas que tenían en la mano derecha y la sensación de la cuerda que sujetaban con la mano izquierda. Una respiración tenue y pasos eran todo lo que les preocupaba. Cada vez que contaba con 500 soldados, el ejército de Bigauche se detenía una vez. No tomaban un descanso, sino que era solo para ajustar sus líneas y respirar profundamente en silencio. Y luego, avanzaron de nuevo. No era como si las líneas fueran desordenadas tan frecuentemente. Era algo en lo que Hilda pensó para no paralizar los sentidos de los soldados en la oscuridad de la noche. Cuando repitieron la marcha y el paro, y siguieron caminando solo media cocú mientras insertaban el descanso. Cerca de Hilda, quien estaba a la vanguardia, apareció una unidad de reconocimiento con un informe. Fueron a pie, pero como la marcha del ejército de Bigauche era lenta, pudieron ponerse al día de inmediato. El ejército de Libes ha comenzado a moverse. Los ojos de Hilda brillaban y estaban teñidos de espíritu de lucha. Pero todavía no podía estar feliz. ¿Desarmaron su campamento? No. Permanece tal como estaba. También se puede pensar que han notado nuestro movimiento y corrieron rápidamente hacia nosotros sin siquiera desarmar su campamento, pero se podría haber mantenido tal como estaba para hacerles pensar así. De todos modos, el ejército de Libes se ha movido. Cuando Hilda detuvo su marcha, los hizo descansar mientras también cambiaba la formación. Habían estado avanzando hacia el sur hasta entonces, pero ahora debían dirigirse hacia el noroeste. Era el lugar donde surgiría toda la confusión si se tratara de un ejército que no estaba acostumbrado a moverse dentro de la oscuridad, pero tal cosa no sucedió. Vamos a subir la velocidad. Después de todo, nuestros cuerpos podrían haberse calentado y nuestros ojos también deberían haberse acostumbrado a la oscuridad. Poco a poco dibujando un arco, el ejército de Bigauche caminaba en el prado. Gastando casi una cocú, llegaron al lugar objetivo. Era el campamento del ejército de Libes. Hilda primero envió una unidad de reconocimiento al campamento del ejército de Libes. Al mismo tiempo, preparó otra unidad de reconocimiento y la envió al sur. Fue la unidad de reconocimiento que se dirigió hacia el campamento del ejército de Libes la que regresó primero. Informaron que no había soldados en el campamento. Parecen haberse movido sin limpiar nada, la cerca alrededor del campamento no se ha quitado y todas las tiendas también están estiradas tal como estaban. También hay muchas fogatas que continúan ardiendo. Después de eso, la unidad de reconocimiento enviada hacia el sur regresó. Descubrí al ejército de Libes marchando. Están a una distancia de unos 2 Velsta en el sur desde aquí. Hilda miró hacia el cielo. La oscuridad que cubría el cielo oriental se estaba desvaneciendo. Cuando llamó a sus 3 subordinados, les ordenó dar un descanso de un cuarto de cocú a los soldados. Haz entonces abandonar cualquier cosa inútil y ajustar las filas. Es casi el amanecer. Elisabetta se dio cuenta del hecho de que Hilda tenía la intención de atacarlos por la retaguardia. También fue para hacer pensar al enemigo que cayó del hecho de que habían abandonado su campamento tal como estaba y se habían dirigido hacia el sur a medianoche. Se lo dijo así al comandante de cada escuadrón. El ejército de Bigauche no nos atacará de frente. Probablemente se escabullirán a nuestra espalda. Si atrapan la figura del enemigo, se darán la vuelta y los interceptarán. Ellos van a tener la intención de ir con ese plan. Por lo tanto, cuando el cielo del este comenzó a tornarse brillante, incluso cuando recibió el informe de que el ejército de Bigauche apareció detrás de su ejército, no se sorprendió ni se asustó. Al menos exteriormente. Debería decir como se esperaba de él. Ella filtró por dentro un murmullo y un escalofrío. Incluso en el centro de la ciudad que ella conocía de vista, su sentido de la dirección y el sentido de la distancia iban mal cuando llegaba la noche. Si se movían en un gran número de personas, sería aún más. Marcharon a la medianoche, en una zona a la que debían haber acudido por primera vez, y llegaron a su destino antes de que terminara el día. Para Hilda, quien lo logró, Elisabetta no pudo evitar sentir admiración.
Sin embargo, no era hora de sentir admiración. Ella ordenó dar la vuelta a todo el ejército tal como estaba previsto. Elisabetta estaba de pie a la vanguardia del ejército y avanzaba su caballo hasta allí, pero debido al giro, se encontró dando instrucciones en la retaguardia. Fue entonces cuando se produjo la confusión en el ejército de Libes. La oscuridad hizo que el movimiento de los soldados fuera desordenado. Soldados y caballos chocaron por aquí y por allá, y armas y armaduras se frotaban entre sí. Uno hizo a un lado a alguien delante de él, y otro empujó al que estaba detrás. Las voces que atraían el dolor y los sonidos de caer al suelo ocurrieron por todas partes, el coro de ruidos resonó a través de los prados. ¡Oh Dios! Elisabetta, sorprendida, miró la desastrosa escena ante sus ojos. Urs y Noam se tragaron sus voces con caras que palidecieron. Aunque no en la medida del ejército de Bigauche, el ejército de Libes también debería haberse acostumbrado para moverse dentro de la oscuridad nocturna. Pero su formación ahora estaba muy desordenada y estaban demasiado preocupados para pensar en los preparativos para la batalla. A caballo, Elisabetta dio instrucciones desesperadamente. Noam también envió a los soldados como mensajeros y trató de resolver la situación. Mientras se sentía frustrado consigo mismo por no poder ayudar a esas dos personas, Urs se quedó en silencio al lado de Elisabetta. Se convenció interiormente de que también tenía un deber. Él no debería hacer cosas innecesarias que podrían obstaculizarla. En la oscuridad, el ejército de Libes de alguna manera logró reorganizar su formación y terminó su vuelta. La habilidad de Elisabetta que reconstruyó la formación en poco tiempo fue admirable, pero el ejército de Bigauche ya se había acercado a las inmediaciones. En el prado donde la oscuridad acechaba, un montón de sombras de jinetes negros aparecieron dejando que el ruido de los cascos de los caballos rugiera. Los feroces gritos de batalla soplaron sobre el viento frío antes del amanecer. Elisabetta miró hacia Urs. Urs, envía la señal. Cuando el joven asintió, consiguió que Noam lo ayudara y prendiera fuego a las 3 flechas que había preparado. Una tela empapada con aceite se envolvió en las puntas y se encendió con un sonido de estallido. Fue el deber que Elisabetta le dio a Urs. Cuando Urs agarró con fuerza el arco que llevaba sobre su hombro y apuntó las flechas de fuego, las lanzó una a una hacia el cielo. Las flechas de fuego alcanzaron una altura sorprendente y desaparecieron mientras dibujaban una parábola y caían. Cuando se disparó la tercera flecha de fuego en el cielo vacío, el ejército de Bigauche comenzó a atacar. Destrozando la atmósfera sombría, cientos de piedras se vertieron en el ejército de Libes como granizo. Fueron arrojadas piedras por el ejército de Bigauche. Las piedras tenían un tamaño más pequeño que un puño cerrado, pero los sonidos que retornaron cuando golpearon los escudos y los cascos, hicieron que los soldados se pusieran tensos. Docenas de personas se agacharon cuando recibieron piedras en sus caras o manos, o rompieron sus posturas y cayeron de sus caballos. Por supuesto, el lanzamiento de piedras también atacó a los caballos acudieron a su jinete cuando estaban sorprendidos y los caballos que luchaban de dolor aparecieron uno tras otro. Allí, los soldados de Bigauche que cambiaron sus armas por lanzas cargaron. Las emociones violentas y la excitación salvaje superaron la tensión y el miedo. Lanzas y lanzas se cruzaron, caballos y caballos chocaron, y rugieron rugidos y abucheos. El ejército de Libes soportó la fuerte carga de los soldados de Bigauche. Sostuvieron los escudos, sacaron las lanzas, levantaron un rugido y se mantuvieron firmes allí mientras se alentaban. A ese impacto, el derramamiento de sangre continuó. Empujaron las lanzas desde una corta distancia, golpearon con un escudo, empuñaron las espadas y cortaron. Los caballos chocaron entre sí e hicieron que cada oponente cayera de su caballo. La hierba que cubría el suelo estaba manchada de sangre fresca antes de mojarse en el rocío de la mañana. La tierra fría quitó sin piedad el calor del hombre y el caballo, que cayeron en un montón. Lo que los conducía no era el odio ni la hostilidad. Fueron los ojos blanquecinos del enemigo, el sonido de las armas y los gritos como para lastimar los oídos. Era el peso de la espada o lanza que sostenían en sus manos, el relincho de los caballos y el olor a sangre y barro. Esos eran la locura generada en su conjunto. Las vanguardias de ambos ejércitos se mezclaron con enemigos y aliados, y mostraban el aspecto de un cuerpo a cuerpo. El ejército de Bigauche que infligió el golpe preventivo no pudo patear al enemigo, y el ejército de Libes que recibió su carga tampoco pudo obligarlos a regresar. En una situación en la que el flujo y reflujo continuó, pero luego ocurrió un cambio. Cuando una fuerza separada del ejército de Bigauche apareció desde el este y atacó el lado derecho del ejército de Libes mientras lanzaba un grito de guerra. Este era el segundo escuadrón del ejército de Bigauche, comenzaron a moverse después de esperar a que el primer escuadrón abriera las hostilidades con el ejército de Libes. Aunque el amanecer estaba cerca, el cielo todavía estaba oscuro, hasta el punto de que uno no podía conocer la cara de la persona que estaba cerca, pero en general era posible captar la posición del enemigo por voz y sonido. Las tropas de Libes, que se encontraron atacando desde 2 direcciones tal como se esperaba, cayeron en una inferioridad numérica. Elisabetta había sentido tal cambio en la situación de guerra incluso antes del informe del mensajero.
Como era de esperar, vino con ese movimiento, El ejército de Bigauche tenía superioridad numérica. La Vanadis Laziris había anticipado que al menos naturalmente dividirían a sus soldados y atacarían. Vamos, Valitzaif. Mientras agarraba firmemente el látigo negro envuelto y que colgaba de su cintura, dijo Elisabetta a caballo. No, te dejo el comando. Maestra. Yo también. La Isgrifa negó con la cabeza y retuvo a Urs, quien intentó montar su caballo y seguirla. Te quedarás con no. Cuando terminó de decirlo, Elisabetta avanzó su caballo entre sus aliados. Urs la despidió involuntariamente y cambió su atención al lejano campo de batalla. Se sintió un poco brillante incluso antes de que comenzara la batalla, pero aún así, la impresión de que las sombras negras se movían en la oscuridad no cambió. Naum-san. Tengo una petición. Después de pensarlo un poco, Urs llamó al caballero canoso mientras se decidía. Cuando apareció en el espacio en el que se mezclaban amigos y enemigos, Elisabetta ya estaba agarrando el remolino de trueno. En respuesta al espíritu de lucha de su maestra, el látigo negro lucía una luz negra que recordaba a los rayos. Vanadis. Esa fue la última palabra del soldado de Bigauche que gritó así. El látigo de trueno que fue balanceado cortó la cabeza del soldado de Bigauche junto con su casco, extendiendo sangre roja oscura mezclada con materia gris en el aire. Ignorando el cuerpo que cayó al suelo, Elisabetta golpeó el remolino de trueno hacia el enjambre de enemigos. La luz bailaba ruidosamente y quemaba los ojos de los soldados. Los relámpagos corrieron dentro de la luz muy tenue cuando Elisabetta dejó que su látigo brillara, y los soldados de Bigauche se convirtieron en cuerpos que ya no hablaban y caían. Los soldados de Bigauche atacaron a Elisabetta en 2 o 3, pero el látigo de Vanadis fue mucho más rápido que sus espadas y lanzas. Además, tenía un poder destructivo en la medida en que, al rozar la barbilla, la mandíbula salía disparada desde la boca. Se rompieron las cabezas junto con los cascos, se mandó a volar los brazos junto con los escudos, aplastó las armaduras y los derribó de sus caballos. El látigo cambió libremente su trayectoria al igual que el patrón de un rayo y no había nadie que pudiera evitarlo. Y mucho menos cortarla, no era fácil ni siquiera interponerse en su camino. Los soldados de Bigauche se vieron envueltos en un estremecimiento de escalofríos y miedo, y los soldados de Libes lanzaron gritos de alegría. Elisabetta restauró espléndidamente su moral que estaba a punto de colapsar. De hecho, era una actividad de tipo Vanadis. Elisabetta iba a saltar al campo del enemigo con ese impulso, pero hubo una sombra de jinete que saltó ferozmente entre los soldados de Bigauche antes de eso. Elisabetta lo miró con los ojos abiertos. Duque Bigauche. Ese caballero que levantó su espada era sin lugar a dudas el comandante supremo del ejército de Bigauche, Hilda. El destello del remolino de trueno que barrió la oscuridad y brilló de blanco fue un signo de aparición para Hilda que apuntó a Elisabetta. Sin mostrar signos de temor hacia la Vanadis Laziris y el látigo de trueno, Hilda acercó su caballo y lanzó un fuerte golpe con un grito de espíritu. Iron Whip, látigo de hierro. En respuesta al grito de su maestra, el látigo en la mano de Elisabetta se convirtió en un arma en forma de vara. La virat y la espada dura chocaron, chispas y destellos se dispersaron. Tanto Elisabetta como Hilda se dieron cuenta al instante de que el oponente ante sus ojos era un enemigo formidable contra el que no se les permitía ni un momento de falta de atención. Elisabetta esquivó la espada que apuntaba hacia su cara torciendo su cuerpo. Por otro lado, el látigo de hierro de Elisabetta fue eludido por la espada de Hilda. No pudiendo asestar un golpe efectivo al oponente, el intercambio de golpes y cortes llegó a más de 10 combinaciones. Aunque Elisabetta fue superior en el peso de un golpe, como se esperaba, Hilda estaba arriba en la habilidad de la espada. Elisabetta cambió su forma de luchar a la defensa. Un color de la duda brilló en la cara de Hilda quien notó eso. La intención de Hilda era sostener a Elisabetta. Esto se debía a que si extraía el factor Vanadis y lo llevaba a una batalla entre ejércitos, el ejército de Bigauche sería ventajoso con el número. Una situación en la que una pelea 1 a 1 se prolongaría era conveniente para Hilda. Elisabetta también entendió eso. Pero también entendió que mostrar una actitud de apresurarse para resolver la pelea era lo que el oponente también esperaba. En ese momento, los gritos de batalla surgieron repentinamente en dirección al oeste. ¡Es un enemigo! El grito que fue similar a un chillido fue el de un soldado de Bigauche. El grupo de hombres de caballería que aparecieron desde el oeste atravesaron bruscamente el lado derecho del ejército de Bigauche. Hilda gimió bajo con una cara que abrigaba una duda. ¿Estabas esperando esto, Vanadis Dono? Elisabetta no respondió. No había necesidad de contestar. La identidad del grupo de hombres de caballería que atacaron el lado derecho del ejército de Bigauche era, por supuesto, el ejército de Leitmeritz dirigido por Ellen. Más precisamente, las tropas aliadas de Leitmeritz y Pardu. Era un grupo formado por unos 1000 hombres de caballería de Leitmeritz y 30 hombres de caballería de Pardu. De pie en la vanguardia estaba la Vanadis de cabello plateado, dotada de belleza y dignidad.
Después de terminar el consejo de guerra hace 4 días, Ellen envió un mensajero a Eugene para explicar la situación y pedir prestados a 30 hombres de caballería. Posteriormente, enviaban regularmente un mensajero de ida y vuelta con el ejército de Libes y confirmaban las posiciones de cada uno e intercambiaban información. Ellen pensó si el ejército de Bigauche podría haberse acercado considerablemente a Pardu, y estaban tratando de no estar tan lejos de Pardu. Su lectura resultó correcta. Fue a medianoche cuando el mensajero del ejército de Libes le dijo que Elisabetta no había logrado convencer a Hilda. Ellen aceptó la solicitud de Elisabetta de que quería que el ejército de Leitmerit se uniera desde la mitad de la batalla. Ellen dejó el campamento tan pronto como Elisabetta transmitió los medios de una señal y avanzó cuidadosamente dentro de la oscuridad. Cuando comenzó la batalla, las 3 flechas de fuego que Urs había disparado hacia el cielo eran la señal para el ejército de Ellen al oeste del campo de batalla. Por cierto, fue Ellen quien pensó en esta señal. Y ahora, el ejército de Leitmerit se mantuvo en el flanco del ejército de Bigauche. Cada vez que el destello plateado en la mano de Ellen dibujaba una huella blanca en la luz muy tenue, los soldados de Bigauche caían de los caballos mientras estaban cubiertos con su propia sangre, y nunca se levantaron de nuevo. Girando su espada hacia la derecha e izquierda, Ellen avanzó con orgullo su caballo mientras creaba un viento mezclado con el rocío de sangre. Los soldados de Bigauche la desafiaron con gran ánimo, pero ninguno de ellos cruzó las espadas más de 2 veces con Ellen y se cayó del caballo mientras los cortaba uno tras otro. Los soldados de Leitmerit y también los soldados de Pardu que saltaron al campo de batalla siguiendo su espada, y empuñando espadas y lanzas derribaron a los soldados de Bigauche. El ejército de Leitmerit se abrió paso con un ímpetu como una tormenta, y por fin logró introducirse en gran medida al lado del primer escuadrón del ejército de Bigauche. Rurik. Sin descansar su mano empuñando el destello plateado, Ellen llamó al caballero calvo. Rurik también estaba luchando tan duro como su señora. La punta de lanza en sus manos estaba teñida de sangre y su armadura se había humedecido con el chorro de sangre. Te lo dejo por un tiempo. Solo ten cuidado con las fuerzas de reserva del enemigo. Entendido. Recibiendo las palabras de Rurik con su espalda, Ellen aceleró a lo largo del campo de batalla mientras eliminaba a los enemigos que se agolpaban alrededor. En poco tiempo, descubrió la figura de Elisabetta. La viral en la mano de Ellen le dijo vagamente la posición de la viral de Elisabetta. Bien hecho, Arifal. Al mirar, la pelirroja Vanadis estaba desplegando una feroz batalla con un caballero. Mientras Ellen cepillaba la sangre manchada en la hoja de su espada con un golpe del destello plateado, montó su caballo. Al darse cuenta de la existencia de Ellen que se acercaba, Elisabetta e Hilda miraron hacia ella. La Vanadis de cabello plateado le preguntó a Hilda con una sonrisa brillante que no se parecía a un campo de batalla. ¿Eres el duque Bigauche? Sí lo soy. ¿Y tú? Una Vanadis. Él se dio cuenta rápidamente. Ellen iluminó sus ojos rojos con espíritu de lucha y asintió con admiración. Señora de Leitmerit. Ellen Viltaria. Déjame ser tu oponente. Tú eres esa cifral, He oído rumores. Las últimas palabras fueron ahogadas por los sonidos de las hojas. La colisión de las 2 espadas esparció chispas en el aire y las espadas se reflejaron y brillaron. Un violento sonido metálico golpeó los oídos de las personas que estaban allí. Al descubrir la presencia de un enemigo poderoso ante sus ojos, tanto Ellen como Hilda se miraron con los ojos abiertos. La oscuridad se estaba haciendo más delgada en la medida en que uno podía ver las expresiones. La Vanadis y el duque hicieron saltar los cuerpos de sus caballos e intercambiaron golpes con espadas desenvainadas. El poder de la espada de Ellen era agudo como un vendaval y el corte de Hilda era fuerte. Elisabetta intentó ayudar a Ellen, pero se dio cuenta de que la formación de batalla de sus aliados se derrumbó en un lugar distante. Las fuerzas de reserva del ejército de Bigauche, el tercer escuadrón comenzó a moverse. Ellen también notó el cambio en el movimiento del enemigo. Los ojos rojos y las iris se encontraron solo por un instante. Ve. Te dejo aquí a ti. Los gritos de las 2 chicas fueron exactamente al mismo tiempo. Elisabetta le dio la espalda a Ellen e Hilda, levantó su viralt y montó en su caballo. Mientras tanto, la ofensiva y la defensa de Ellen e Hilda continuaron. Varios cabellos plateados de Ellen bailaron hacia abajo y una nueva grieta fue cortada en la armadura de Hilda. Sin embargo, la lucha que parecía prolongarse se resolvió rápidamente. La espada de Hilda se había roto desde la mitad de su longitud. La hoja de la espada bailaba en el aire mientras giraba y desaparecía en el campo de batalla. Es una buena espada. Mientras jadeaba, Ellen envió palabras que no eran irónicas, sino puramente de alabanza. Se cruzó con el remolino de trueno de Elisabetta y luego se enfrentó con el destello plateado de Ellen. Una espada común se habría roto hace mucho tiempo. Ellen estaba a punto de empujar la punta del destello plateado a Hilda, pero un obstáculo inesperado se interpuso aquí. Desde el flanco, un soldado de Bigauche levantó una lanza y atacó a Ellen. Su excelencia, por favor, escape. No fue solo uno.
Otros soldados de Bigauche irrumpieron entre la Vanadis y el duque, y construyeron un grueso muro de carne y hierro. También hubo quienes se dirigieron hacia Ellen con la fuerza de golpear sus caballos contra ella. Ellen, a regañadientes, empuñó el destello plateado y derribó a los soldados de Bigauche, pero mientras se cubrían de sangre, extendieron sus manos hacia la Vanadis de cabello plateado y se aferraron a las patas de su caballo incluso cuando cayeron al suelo tratando de bloquear el movimiento del caballo. ¡Qué gran lealtad! Mientras Ellen murmuraba con irritación, los desafió y mató sin piedad a los enemigos que se interponían en su camino. Pero cuando aseguró la libertad de sus movimientos, Hilda estaba muy lejos. Mirando alrededor del campo de batalla, las tropas de Bigauche se estaban derrumbando en todas partes. Estaban ansiosos por mantenerse en el terreno, pero era cuestión de tiempo. Parece que hice bien dejarlo en manos de Rurik. Ellen pateó la barriga del caballo y fue tras Hilda. Hilda, protegido por sus soldados, regresó al segundo escuadrón del ejército de Bigauche, pero incluso aquí, su subordinado le aconsejó que escapara. Su excelencia. Le daremos unos 10 jinetes como escoltas. Por favor, escape mientras los contenemos. No digas cosas estúpidas. Como era de esperar, la tez de Hilda cambió y él gritó. Soy yo quien los trajo hasta aquí. Si vamos a retirarnos, me corresponde a mí dar esa orden. Si muere, no podrá probar su justicia. Si regresa a Bigauche, entonces podrá preparar nuevos soldados. Por favor, por ahora considere su vida. El subordinado era terco y no cedió tampoco. Él también estaba desesperado. El hecho aterrador de que había 2 Vanadis, mentalmente arrinconó al ejército de Bigauche. Si no dejaban que su señor escapara aquí, la duda de que definitivamente podrían venir a matarlo estaba girando en sus mentes. Después de todo, Hilda ya había sacudido la mano que Elizabeth extendió. Su excelencia. Aunque es difícil de decirlo, nuestras tropas son superadas en número. El primer escuadrón fue herido por todo el ejército de Leitmeritz y el segundo escuadrón también se retiró repetidamente, incapaz de soportar la ofensiva del ejército de Libes. En cuanto al tercer escuadrón de fuerzas de reserva, apoyaron al segundo escuadrón y estaban desesperados por contener su colapso. Aún así, fueron los gritos de los soldados que escuchó desde un lugar distante lo que hizo que Hilda, que todavía estaba renuente, se rindiera. Enemigo en la retaguardia. Hilda y sus subordinados se quedaron sin aliento casi al mismo tiempo. El enemigo no era solo el ejército de Libes y el ejército de Leitmeritz. Incluso el duque en su mejor momento finalmente cedió. Desde que había perdido su espada dura favorita, Hilda dijo mientras recibía una espada de repuesto. Escucha. Cuando veas que me he apartado del campo de batalla, ríndete inmediatamente. Entiendo. Después de todo, tampoco tengo la intención de morir en un lugar como este. Bajo un cielo ultramarino, Hilda se separó del campo de batalla con 10 jinetes. El suelo aún estaba oscuro a pesar de que el alba se rompería pronto, y el campo de batalla todavía estaba en una tormenta de rugidos y gritos furiosos. A medida que logró escapar a salvo bajo su cobertura, Hilda notó de inmediato la presencia de personas que lo perseguían. Dentro de la luz muy tenue, muchas llamas parecían ser antorchas que parpadeaban. Cuando iban apresurando sus caballos, escucharon el sonido de flechas que se acercaban cortando el viento. Sonaban como un sonido terriblemente fresco. Esto se debía a que ambos ejércitos no usaron los arcos y las flechas en esta batalla. En primer lugar, el ejército de Bigauche no preparó arcos y flechas para reducir su equipaje, y el ejército de Libes estaba demasiado preocupado para usarlos. El ejército de Leitmeritz también se abstuvo de usarlos por temor a golpear a las tropas amigas. Una flecha atravesó el caballo del soldado de Bigauche al lado de Hilda. El caballo relinchó de dolor y giró de lado mientras arrojaba al jinete al suelo. Otros 3 soldados de caballería cayeron de sus caballos cuando fueron atrapados en él. Hilda, quien miró hacia atrás moviendo solo su cabeza, sintió un escalofrío en su espalda. La flecha acababa de golpear por casualidad, o golpeó a lo que estaba dirigido. Había una distancia de 300 velsta, unos 300 metros, entre ellos y el grupo de antorchas que los perseguían. Además, no había forma de que el objetivo fuera determinado ya que ambos grupos montaban a caballo. Debería haber golpeado solo por suerte. Pero Hilda no pudo suprimir su miedo y tensión. Se sentía como si el arquero que estaba entre el grupo de antorchas apuntara a su espalda. Mientras tenían los mismos sentimientos, los 6 jinetes restantes giraron sus caballos. Su excelencia. Los retendremos. Mientras tanto, por favor. En este momento, Hilda intentó detenerlos ya que sentía una sensación de incongruencia. Pero los hombres de caballería pronunciaron sus voces antes y se dirigieron hacia los perseguidores. Una segunda flecha vino volando e inmediatamente después, perforó las nalgas del caballo de Hilda. El caballo se mantuvo erguido debido al dolor repentino y la visión de Hilda se aceleró. Durante un instante, cuando fue expulsado del caballo, el duque en su mejor momento se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su sentido de incongruencia. ¿Por qué solo una flecha vino volando? Fue porque solo había una persona que podía
¿Disparar una flecha a esta distancia? La mejor mano en este caso era dispersar a las 7 personas, incluyéndolo a él. ¿El enemigo no estaba perplejo por esto? Lanzado contra el suelo desde el caballo, Hilda gimió. Aunque se levantó de inmediato, los sonidos de la cerradura se acercaron antes de que pudiera avanzar 10 pasos. Estaba rodeado. Duque Bigauche, ¿verdad? El joven que estaba parado frente a Hilda lo llamó con una voz con acento de bruñe. Se acordó de él. Era el joven que estaba en el momento de la discusión con Elisabetta. Maestra. ¿Podría venir al campamento de Vanadisama? Ese joven que agarraba con fuerza un arco en su mano era Urs. Lo que Urs le pidió a Noam fue que le prestara 30 jinetes. Pensó que un jinete debería llevar 2 antorchas con la intención de molestar al enemigo apareciendo detrás de él. En esta situación, 30 jinetes son valiosos, ¿sabes? Además, si algo te pasara, podría ser estrangulado por Vanadisama. Noam preparó a 30 jinetes mientras se rascaba la cabeza de canas y suspiraba. Y Urs hizo un gran desvío hacia el lado este del campo de batalla apareciendo detrás del segundo escuadrón del ejército de Bigauche. Cuando confirmó que el enemigo estaba confundido, Urs estaba a punto de retirarse, pero cambió de opinión después de ver a unos 10 jinetes que salían del ejército de Bigauche. El ejército de Bigauche aún no había alcanzado el estado de derrota. El enemigo que se retiraba del campo de batalla en esta situación era limitado. Y luego, él dijo cuando lo atrapó más tarde, que fue una remota posibilidad. Mientras escuchaba el informe de Noam, los ojos de Elisabetta se dirigieron al campo de batalla. Los soldados de Libes que recibieron sus instrucciones corrían por el campo de batalla mientras gritaban que habían atrapado a Hilda como prisionero. Mezcladas con los sonidos de las armas, esas palabras llegaron gradualmente a los oídos de los soldados de Bigauche. Uno que otro tiró sus espadas, lanzas, y hubo quienes bajaron de sus caballos y se rindieron. Mientras miraba el espectáculo, Elisabetta le dijo a Noam a su lado. Honestamente, estoy perdida en si debo regañarlo o alabarlo. Si quiere regañar a alguien, por favor regáñeme a mí. Pero podría elogiar a Urs. No hay manera de que pueda hacer eso. Elisabetta hizo una mueca agria y apartó la cara de Noam. Después de una pausa, ella preguntó. ¿Crees que solo fue suerte? Incluso si tuviera que hacer lo mismo que Urs, sorprender al enemigo sería lo máximo que podría hacer. Noam respondió con indiferencia. No estaba siendo humilde, era un hecho. Incluso el subordinado de Hilda lo consideró cuidadosamente para que su señor no pudiera ser capturado por el enemigo y lo dejaran escapar. Tanto Ellen como Elisabetta no se dieron cuenta de que Hilda había abandonado el campo de batalla. Incluso para Urs y los otros que descubrieron a Hilda, no podían alcanzarlo solo con los caballos. Perdone mi manera de decirlo, pero él es un monstruo en la habilidad del arco. Urs pudo tener éxito precisamente por el arco y la flecha en su mano. Lo que marcó el final de la batalla fue cuando apareció el sol. El ejército de Bigauche tenía algo menos de 400 fallecidos y el número de heridos era el doble de ese número. Por otro lado, los fallecidos del ejército de Libes y Leitmeritz fueron menos de 100 respectivamente. Sin embargo, había muchas personas heridas. Esto se debió a que había muchos cuerpos en la oscuridad y muchas personas se cayeron y fueron pisoteadas por el enemigo o aliado durante ese combate. Los 3 ejércitos, respectivamente, construyen su campamento y estaban ocupados con el entierro de los fallecidos y la atención médica de las personas heridas. Y en la tienda de campaña para el uso del comandante supremo del ejército de Libes, Ellen e Hilda se enfrentaban. Te doy mis saludos una vez más, Duque Bigauche. Soy la Vanadis Eleonore Viltaria de Leitmeritz. La Vanadis de cabello plateado se inclinó cortésmente como saludo a Hilda. Junto a ella, Elisabetta hizo una mueca de desconfianza. Como Ellen insistió, ella le permitió conocer a Hilda ante su presencia, pero no pudo borrar la ansiedad sobre lo que Ellen tenía la intención de decir. Aunque Hilda no estaba atado con una cuerda, sus armas hasta su daga fueron retiradas, y tampoco llevaba armadura. Una sonrisa sin hostilidad flotaba en su rostro. Desde que fue derrotado, tenía la intención de comportarse con amabilidad y justicia. Lo siento por mi descortesía en el campo de batalla. Soy Hilda Kertes y su majestad me otorgó el territorio de Bigauche. Eleanora Dono. Tu habilidad con la espada era más de lo que decían los rumores. Estoy agradecida. Por cierto, duque. Quería preguntar, ¿pero por qué moviste a tus soldados? Si es alguien de tu calibre, hubiera estado bien si hubieras presentado una queja a su majestad el rey. Era exactamente la misma pregunta que Urs le lanzó anoche. Hilda le dio una sonrisa sarcástica. Lo siento, pero no oirás ninguna respuesta de mi boca. Sin embargo, será aclarado tarde o temprano. Duque. Diré esto sabiendo que podría enfadarte, pero que yo sepa, el conde Pardu no es alguien que haría algo malo. No estoy diciendo que quiero que entiendas, pero quiero que sepas solo el hecho de que estoy pensando de esa manera. Era como para declarar que si Hilda intentaba atacar Pardo algún día otra vez, ella se convertiría en su oponente. En cuanto a Ellen, ella tenía la intención de proteger a Eugene dependiendo de su interacción,
pero si era contraproducente, juzgaría y cambiaría su política. La fama militar de la Vanadis sería suficiente para mantener a la otra parte bajo control. Vanadis es cercana al conde Pardu. Es un benefactor. Entendido. Lo tendré en cuenta. Sin dejarse perturbar por la respuesta inmediata de Ellen, Hilda asintió profundamente. Como si dijera, tendré cuidado la próxima vez. Después de haber enterrado a los difuntos al pie de la colina, Ellen dejó a Hilda y el ejército de Bigauche a Elisabetta y se separó de ellos. No te reunirás con el conde Pardu. Ellen propuso por si acaso, pero Elisabetta negó con la cabeza. A diferencia de ti, desconfío del conde. Además, vine aquí solo para detener al duque Bigauche. Entendido. Pero le contaré al conde sobre ti. Tal como Ellen lo dijo, Elisabetta resopló con disgusto y se fue con el ejército de Libes y el ejército de Bigauche. Ellen vio en silencio su figura en retirada. Luego, mientras daba instrucciones para desalojar el campamento, Ellen reunió a aproximadamente 30 soldados. En el lugar donde terminó los preparativos para el retiro, la Vanadis de cabello plateado llamado Rurik. Rurik, iré a informar al conde Pardu. Tengo que devolver los soldados prestados. Vuelve a Leitmeritz con los otros soldados. Cuando entraron en el territorio de Pardu, los soldados que la seguían eran tantos que harían que un espectador se pusiera ansioso. Ya solo hoy, había ocurrido una sangrienta batalla. Además, desde aquí tenía que pasar por Litomil donde estaba Eugene, y además, también tenía que preparar comida para los soldados mientras regresaba al Palacio Imperial de Leitmeritz. Era mejor que ella tomara solo el número mínimo de soldados, y que los soldados restantes regresaran rápidamente. Entendido. Después de que Rurik respondiera así, miró la cara de su señora con una cara que quería decir algo. Pero probablemente pensó, no deberíamos hablar de esa historia ahora. Él no dijo nada.